Mi nombre es Reina Angélica Santos Morales, soy alumna de la Universidad Digital del Estado de México, aspirante a la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Mi matrícula es LSP 1604090002. El siguiente trabajo va dirigido a la asesora Martínez Marroquín María del Carmen como parte de la actividad integradora de la materia seminaria de tesis, con fecha de entrega del 25 de abril del 2019. Una pequeña reseña de nuestro trabajo. Expertos en seguridad coinciden en que la fuga del Chapo Guzmán ocurrió gracias a dos cosas: la debilidad de las instituciones y la corrupción en el país. Ernesto López Portillo coincide en que es una señal extrema de debilidad institucional y la fractura de un compromiso presidencial, pues Enrique Peña Nieto declaró en una entrevista que sería imperdonable una segunda fuga. Si el gobierno federal no puede establecer una seguridad impecable en un penal de alta seguridad con uno de los líderes más peligrosos, entonces ponemos en duda toda la capacidad del gobierno federal para crear esquemas de control sobre sus propias responsabilidades. Delimitación espacial de nuestro trabajo: país, México. Delimitación temporal, 1993-2001. Bien, aquí la relación pues se da entre la delincuencia organizada y la procuración y administración de justicia. El título son los escapes del Chapo y la corrupción en los centros de readaptación social de máxima seguridad de Puente Grande y el Altiplano. El objetivo general: demostrar que la ineficiencia y corrupción del sistema penitenciario mexicano provocó la fuga del reo Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Objetivos particulares y específicos: analizar los procedimientos de selección y reclutamiento de aspirantes a custodios penitenciarios en los penales de Puente Grande y del Altiplano. Conocer el organigrama, la estructura y las actividades que realiza cada uno de los servidores públicos que trabaja al interior de los penales de máxima seguridad mexicanos. Verificar si en realidad se lleva a cabo un procedimiento de readaptación social al interior de los penales federales, así como exponer las causas que hicieron caer en actos de corrupción a los servidores públicos. Planteamiento del problema. La evasión de Joaquín Guzmán Loera evidenció la corrupción en los centros de readaptación social de máxima seguridad. La corrupción vulnera cualquier sistema de seguridad existente en los centros de readaptación social de Puente Grande y el Altiplano, mismos que se vieron afectados en su estructura por el reo Joaquín Guzmán Loera. Pregunta de investigación: ¿cómo se interrelaciona la evasión del preso Joaquín Guzmán Loera, alias del Chapo Guzmán, con la corrupción de los centros de readaptación social de máxima seguridad de Puente Grande y del Altiplano? Nuestra hipótesis es que la corrupción que impera al interior de los centros de readaptación social provocó la evasión del reo Joaquín Guzmán Loera. La justificación: el estudio de la interrelación de la evasión y fuga coactada y realizada por un reo por medio de actos de corrupción dirigidos a todos y cada uno de los integrantes del organigrama de un centro penitenciario de máxima seguridad, los cuales deben de seguir al pie del reglamento todos y cada uno de los puntos de consigna para que el sistema sea incorruptible y tenga entre una de sus fortalezas la misiva de que los internos cuenten con una regeneración individual y al salir vuelvan a ser aceptados al interior del seno de la sociedad. Metodología. Bueno, en este caso el método deductivo. En este ámbito nuestro estudio se basará en el ámbito deductivo en los artículos del 150 al 154 del Código Penal Federal, ya que se busca implementar la paz y la armonía. Por otra parte, se deduce que se utilizó el Ejército y a la Marina para realizar las recapturas del Chapo Guzmán, ya que los policías mostraron corrupción, ineficiencia y colusión con las fugas de los centros penitenciarios donde se recluía a este personaje, líder del narcotráfico. En el método inductivo, pues se analizará cómo todos y cada uno de los servidores públicos del organigrama de centros de readaptación federal se prestaron a actos de corrupción que favorecieron a reclusos internos, para en primer lugar pues autorizar el cambio de un penal a otro, que para ser exactos, como fue el Chapo Guzmán en el penal de Puente Grande, haya gozado de cierto tipo de privilegios a base de actos de corrupción, beneficiándose directamente con actos y actividades que van en contra del reglamento interno de un centro penitenciario de máxima seguridad, así como de igual forma averiguar las fallas y errores que cometieron los dirigentes de diversos cargos y niveles para que recibieran gratificaciones por su complicidad con los delincuentes internos
que en cierto momento realizaron usurpación de funciones. Caso concreto, servir de seguridad personal de las celdas que el Chapo Guzmán utilizaba como centros de entretenimiento. En el método analítico. Bueno, con este método se estudiarán los diversos escenarios penales, de cómo un solo personaje logró evadir las leyes, reglamentos y actividades internas que marca el sistema penitenciario mexicano y logra por medio de la corrupción realizar las siguientes actividades: corromper a los funcionarios y servidores públicos que laboraban al interior de una penitenciaría de máxima seguridad, lograr que se le otorgaran celdas provistas de lujos materiales, no portar el uniforme de recluso, tomar alimentos a las horas que él quisiera y, por si fuera poco, pues recibir la visita de mujeres y realizar convivios al interior del penal el día que él lo ordenara. Determinar por qué causal los funcionarios públicos de casi el 100% de los empleados es convencido de participar o de colaborar con un líder criminal del perfil del Chapo. Asimismo, analizar dónde se encuentran las fallas en el ámbito de reclutamiento de personal, ya que el sistema pues se denota flácido en algún punto. En el método analítico, pues se verifica la implementación, eficiencia y resultados de los operativos de recaptura puestos en marcha por personal del Ejército y Marina Nacional, y los cuales fueron las aportaciones de otras instituciones de carácter internacional que llevarán a la recaptura del criminal en cuestión, misma que era una tarea específica de una policía mejor preparada, Policía Federal, y de las acciones que brindaran más y mejores resultados. Este punto y método será mayor énfasis en el carácter humanista de la protección de las garantías del detenido y de otras personas que estuvieron con el Chapo Guzmán al momento de sus diversas recapturas. En el método sintético, pues se realizará una confrontación de ambos casos donde el Chapo Guzmán logró escapar del penal de Puente Grande, sus métodos y las artimañas que se valió para fugarse a plena luz del día. Por otra parte, el análisis de la evasión y fuga del penal del Altiplano, donde a comparación del primero fue un método totalmente diferente que el primero, pues cada uno de ellos fue por medio de actos de corrupción, así como verificar si en cada uno de ellos los elementos del Ejército y la Marina no cayeron en actos de abuso de uso excesivo de la fuerza y la aplicación de posibles torturas en contra de personas civiles que podrían tener información de actos de complicidad que culminaron en la fuga de ambos penales. Este método nos apoyará en justificar la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles, realizando actividades de las policías de los 3 órdenes de gobierno en casos extraordinarios como este. Nuestro marco teórico. Bueno, la seguridad pública en el Estado de México o en el Estado mexicano es la parte esencial del bienestar social y por el cual deberán velar las instituciones de seguridad encargadas para que los ciudadanos mexicanos gocen de las condiciones necesarias para desarrollar su vida en armonía, con trabajo, tranquilidad y donde queden exentos de todo daño y peligro. La seguridad pública, concepto y situación actual. Bueno, la seguridad pública es un conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la seguridad pública de los ciudadanos a través de la persecución de delitos y faltas del orden público mediante el sistema de control penal y de la policía administrativa. Actualmente la seguridad pública pues vive una grave crisis que la tiene al borde del colapso por los actos cometidos por la criminalidad, pues si bien contamos con representantes de la ley, estos están superados en número, armamento, equipo y preparación. La inseguridad no solo se denota en los actos de criminalidad y narcotráfico, sino que de la misma forma sigue imperando los actos de corrupción en todas las instituciones y dependencias gubernamentales. Tal es el caso de los centros penitenciarios. Bien, el marco jurídico de la seguridad pública, así como el órgano encargado de prestar la seguridad pública y su ámbito de atribución. De acuerdo con los artículos 2 y 21 de la Constitución Política de nuestro país, la seguridad pública estará a cargo de los estados y municipios que tienen como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, y comprende la prevención especial
y general de los delitos de la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo en términos de esta ley. La Secretaría de Seguridad Pública Federal es el órgano regulador de prestar y administrar los servicios que regularán el orden y la paz pública al interior del país. El narcotráfico y la seguridad pública. ¿A qué órgano le corresponde su combate? El narcotráfico, por ser un delito de carácter internacional, debe de ser perseguido por las fuerzas federales del Estado mexicano, ya que en su carácter de fuerzas de seguridad pueden cumplir con la persecución del delito del fuero federal y a ellas mismas les corresponde su combate y persecución de oficio. La seguridad pública y la seguridad nacional. Definición, antecedentes y diferencias. Seguridad pública. Bueno, la seguridad pública es un conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la seguridad pública de los ciudadanos a través de la persecución de delitos y faltas del orden público mediante el sistema de control penal y de la policía administrativa. Seguridad nacional. Acciones encaminadas a mantener la paz y el orden público a nivel nacional, con el fin de prevenir el delito en cualquiera de sus modalidades, con el fin de tener calma, estabilidad financiera y crecimiento del desarrollo del país. La diferencia entre cada una de ellas es que si bien están encaminadas en la seguridad nacional, unas se basan en las políticas públicas prometidas en actos de campañas, las cuales pueden o no obtener resultados óptimos. Por otra parte, el ámbito de la seguridad deberá de abarcar todos los rubros. Para ello se debe de pedir el apoyo de instituciones especializadas con el fin de ubicar, capturar y entregar a personajes que pongan en peligro la estabilidad del país, en este caso líderes de grupos criminales del narcotráfico. El Ejército y Marina Mexicanos y su vocación. Bueno, el Ejército y la Marina Mexicana son instituciones federales al servicio del Estado mexicano, los cuales están formados y adiestrados para salvaguardar la soberanía nacional. En su vocación de servicio está prestar los servicios necesarios bajo los ejes fundamentales que su doctrina y espíritu de cuerpo actúan bajo reglamento estricto y apego a las leyes nacionales, anteponiendo su lealtad, honradez, espíritu de cuerpo y vocación de servicio sin importar las carencias y necesidades que tengan para lograrlo. Casos excepcionales en que se puede hacer uso del Ejército y de la Marina para realizar labores de seguridad pública. Bueno, pues aquí tenemos que cuando las fuerzas de seguridad municipales y estatales se vieran superadas por grupos criminales o fuerzas de insurrección que atenten contra la estabilidad nacional. Cuando se realizan labores antidrogas, asimismo estos se prestan a prestar servicios de inteligencia de la fuerza pública para auxiliar a los operativos de algún líder criminal perteneciente a un cártel del narcotráfico, o bien cuando la policía municipal o estatal están coludidos directamente con el narcotráfico. Cuando un gobierno estatal solicite de forma personal al presidente la intervención de las fuerzas federales y declare incompetente a las fuerzas de seguridad de los primeros niveles de gobierno. Cuando se presentan casos extraordinarios de insurrección al interior de los penales o centros de readaptación social, en la búsqueda de criminales que son considerados entre los más buscados a nivel nacional e internacional, y en el aseguramiento y operatividad de penales y centros de readaptación social donde se presenten casos de fuga de reos y asesinatos por peleas internas. Los derechos humanos y la actuación del Ejército y Marina mexicanos en tareas de seguridad pública. Bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos pide a todas las instituciones, así como a sus elementos, garantizar la aplicación de las garantías individuales y colectivas plasmadas en las leyes humanitarias. En el ámbito de la detención de personas, no se podrá hacer uso excesivo de la fuerza, no se aplicarán torturas u otro mecanismo de obtención de información. Se garantizará un trato digno al detenido, se leerán sus derechos y garantías al momento de su detención, no podrá ser detenido de forma arbitraria y sin una orden judicial. Se le informará el motivo de captura y quién gira la orden de aprehensión, así como de los delitos que se le acusan. Teorías relativas al uso del Ejército para realizar tareas de seguridad pública. Bien, una de las muchas teorías que se pusieron sobre el escritorio de los presidentes en turno para que el Ejército siguiera en las calles realizando actividades policíacas fue que las policías no estaban preparadas
y capacitadas para seguir realizando sus funciones. Bueno, en ese sentido, pues tenemos posturas en pro y en contra. Las posturas sociales, como en todo ejercicio de aplicación de justicia, siempre estarán divididas, ya que por lo general los estados del norte del país, quienes sufrían un estado de ingobernabilidad creciente y no hallaban la solución, desde que el ejército tomó el control de la situación, muchos sectores aplaudieron su actuación y su llegada a pueblos fantasmas, solitarios y abandonados, mismos que estaban bajo el control del narcotráfico. La complejidad del asunto de seguridad pues también tendrá posturas en contra, ya que muchos ciudadanos no estaban a favor de militarizar las calles. En varios de ellos hubo manifestaciones en contra, ya que aquejaban violación a sus garantías de tránsito de libertad. Y bueno, las propuestas que mencionamos pues se citan para que se tome en cuenta el buen manejo de las fuerzas federales en caso de ser requeridas cuando la situación de seguridad pública se encuentre en crisis nacional. Es capacitar a la policía militar con garante y referente de apoyo a los cuerpos policíacos municipales y estatales de cualquier estado cuando estos se vean rebasados en sus funciones. Dejar en manos del Ejército y la Marina los objetivos prioritarios de ubicación, captura o abatimiento de líderes del narcotráfico que se encuentren sujetos de investigación y solicitud de extradición. Dotar de un marco jurídico de actuación sin que éste sea rebasado, al cual se deban de apegar a los estatus establecidos. Integrar a un elemento de la CNDH para que sea fiel interventor de la actuación de operativos contra el narcotráfico y valide la actuación del Ejército y Marina dentro del marco de las garantías individuales. Y bueno, pues como conclusión, de acuerdo con lo visto en la materia de seminario de tesis, podemos decir que si bien la Administración Federal de los sexenios involucrados en los escapes del Chapo de ambos centros penitenciarios del nivel federal dejó al descubierto que toda una estructura organizacional de un centro penitenciario se puede ver involucrado en actos de corrupción y que su sistema sigue siendo muy vulnerable ante el poder económico supremo que ostenta un solo hombre, y que con ello se puedan conseguir todos los favores, trato especial, hacer de una penitenciaria un hotel de hospedaje y sobre todo que la estructura funcional de ese centro esté a órdenes de un criminal. Por otro lado, también hay aspectos rescatables en el ámbito operativo realizado por los elementos del Ejército y de la Marina, que en coordinación con los sistemas de inteligencia internacionales lograron capturar y recapturar a un criminal líder de un cártel del narcotráfico, el cual representaba una amenaza de desestabilidad económica y de seguridad para nuestro país, por las constantes luchas de poder que tenían con grupos antagónicos. Y bueno, pues este es nuestro esquema de trabajo, la seguridad pública en el Estado de México. Como capítulo 1, capítulo 2, objetivo, la seguridad pública y la seguridad nacional, definición, antecedentes y diferencias. Así sucesivamente. Y las referencias bibliográficas que se utilizaron para hacer este trabajo. Gracias.